Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas. Te damos la más cordial bienvenida una vez más a esta entrega de contenido o a esta nueva entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Gracias por acompañarnos. Venimos apenas de un programa que acabamos de hacer aquí en el canal mayor de Jesús Nazareno 2020. Hay gente que se confunde. Amigos de Jesús Nazareno y Jesús Nazareno 2020 son hermanos, por así es correcto. La palabra de o por qué utilizamos este canal secundario es por si pasa algo en uno, nos ven en el otro. Tenemos el plan A y el plan B para no perdernos aquí de las redes. Y en el canal de amigos de Jesús Nazareno, que es este, pretendemos hacer otras cosas. Más cortitos los videos, más concretos, más coloquiales, más simples. Y en el otro pues se reflexiona más a fondo ciertas cuestiones. Pero aquí en este pretendemos ser más tranquilos, más simples y hacer los contenidos más cortitos, no menos importantes. Así es que para que no te me confundas, posteriormente tenemos planes para diferentes planes para los dos canales, diferentes planes. Pero el tiempo, los recursos y los recursos humanos y físicos, pues a veces nos impiden algo. Pero vamos a estar viendo la forma de ir mejorando esto. Así es que no los menosprecies ningún contenido. Te invito a que vayas al canal de Jesús Nazareno 2020 y a ese también. Acompáñanos en las dos partes. Créeme lo que nos esforzamos por hacer nuestro mejor contenido para ti, para tu crecimiento y tu formación espiritual. El día de hoy vamos a hablar aquí sobre el peligro que está corriendo la Iglesia Católica, un peligro latente, un peligro vivo que no nos hemos dado cuenta o percatado muchas de las veces. Ya lo hemos hablado en varios videos, incluso del otro canal, también aquí. Los alemanes es la prueba ahorita piloto del modernismo. ¿Por qué digo que la prueba piloto? Bueno, porque los alemanes son los que traen las pruebas de las reformas que quieren introducir en la iglesia a los infiltrados. ¿Qué reformas? Bueno, ese cambio de filosofía, ese cambio de teología, ese cambio de perspectiva, ese cambio de la Iglesia Católica, donde en un futuro la Iglesia Católica ya no va a ser la Iglesia de Cristo, sino la Iglesia del mundo, donde en un futuro pretenden estos hombres hacer la Iglesia una confederación de religiones, la matriz de ciertas religiones, una multinacional, donde cada iglesia local, cada conferencia episcopal, cada diócesis hagan lo que les dé su gana y pues en resumen, unos protestantes cualquiera es lo que nos quieren hacer a la Iglesia Católica. ¿Quiénes? Los modernistas. ¿Por qué lo hacen? Bueno, para destruir la Iglesia Católica. Ese es el objetivo, destruirla. ¿Cómo lo vas a hacer destruyéndola? Bueno, destruyendo reformas. La vas a destruir cambiando las reformas, cambiando las estructuras, cambiando la forma de ver la vida, cambiando la forma de adorar a Jesús por adorar al mundo. Lo hemos venido advirtiendo varias personas. Pero ahora lo importante es que lo han advertido obispos, cardenales, se han sumado a advertir esto. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque son autoridades de peso en la Iglesia Católica. Los obispos, los cardenales, son autoridades que son las que dirigen la Iglesia Católica, que eso lo mandó Dios, no nosotros. Entonces, si los cardenales están diciendo, alerta, algo no está bien, pues es porque algo no está bien. Alerta, eso no es correcto. Por aquí se puede infiltrar el demonio. Porque por ahí está infiltrado el demonio. Es curioso recordar lo que dijo Pablo VI antes de morir con lágrimas en sus ojos respecto a la iglesia, que por una rendija se había metido el humo de Satanás al templo de Dios. Curioso porque fue el Papa del Concilio que lo clausuró. Sin embargo, pues es correcto lo que dijo Pablo VI. Ha salido hombres sabios a advertir esto. Y ahora salió este obispo que te voy a presentar en un congreso a decir que hay peligro latente en la Iglesia Católica. Hay un peligro durísimo. Durísimo. El obispo se llama... déjame pongo aquí un poquito más. El obispo se llama Meyer. Advierte contra el peligro de crear una iglesia nacional alemana.
una iglesia que se separa automáticamente de la Iglesia Católica, una iglesia que ya no sigue los principios de la Santa Madre Iglesia. Dice el obispo advertencias duras, como por ejemplo, no debemos seguir un camino sinodal alemán, que al final conduzca a una iglesia nacional alemana, lo dice Monseñor Mailer. Entre los aplausos de la gente que estaba en ese congreso al que él asistió, el obispo calificó de omisión el hecho de que la Iglesia Católica, el Vaticano, no haya elaborado un catálogo de criterios sobre la jerarquía de verdades tras el Concilio Vaticano II. El concilio, para los que no lo sepan, surgió en 1962 a 1965 y advirtió que no quiere pensar qué pasará si no se crea en este momento un marco para el camino sinodal que está en armonía con Roma. El presidente del Congreso, Hubert Geinder, dijo que el camino sinodal estaba utilizando el escándalo de los abusos por parte del clero como una palanca para lograr otros objetivos. La iglesia ya estaba mucho más adelantada que la mayoría de las sociedades a la hora de asumir y tratar el escándalo de estos abusos. Al mismo tiempo, denunció que las voces preocupadas de los obispos de la Iglesia Universal, dice, déjame bajarle un poquito más aquí al audio. Las voces preocupadas de los obispos de la Iglesia Universal por la deriva de la Iglesia en Alemania fueron desechadas con arrogancia por los responsables del camino sinodal. La crítica que hace este obispo es muy dura, mis hermanos. Yo en otros videos lo he dejado bien claro, al decir que este es un fraude, este camino sinodal o este proceso sinodal es un fraude en Roma. Lo mismo pasó en el Concilio Vaticano II. Para los que no sepan, el Concilio Vaticano II era bueno, tenía planes buenos, reformas buenas, necesarias en la iglesia. No en el fondo, en la forma. ¿A qué me refiero en concreto con el fondo o en la forma? Bueno, la Iglesia Católica quería modificar las repeticiones en las formas de decir la misa tridentina. Usar la lengua común del pueblo para leer las lecturas, el Evangelio, pero lo demás en latín. Entonces, querían haber unas modificaciones solamente, pero seguir con el mismo rito tridentino. Lamentablemente hubo mano negra, los masones se metieron, hubo infiltrados en el concilio, hubo una revuelta, hubo una división que es el perfecto ataque del demonio que terminó en este desastre que tenemos ahorita en la Iglesia Católica. Bueno, lo mismo está pasando en este dichoso sínodo de los obispos. Hay un desastre terrible, quieren acabar con todo, quieren destruir la Iglesia Católica más. ¿Qué es en concreto lo que pide la Iglesia en Alemania? Bueno, pide la ordenación de mujeres, ya lo hemos dicho muchas veces, pide que se acepte el mal llamado matrimonio igual. Quieren que se acepte el derecho de las damas también a que practiquen ese mal llamado derecho de la reproducción. En fin, todo lo que exige o lo que manda o lo que ordena el Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden mundial. Eso es lo que pretende Alemania con la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica en Alemania, para que se entienda. Es muy importante tener los ojos bien abiertos, porque nuestros antepasados, entiendo yo que en 1960 y tantos, cuando se dio el concilio, bueno, pues ellos no entendían muchas cosas, la información estaba distante, no se sabían problemas a los que se podían enfrentar, y ellos pues no sabían nada de nada. Pero nosotros sí sabemos. Nosotros sí tenemos en cuenta lo que está pasando. Hay mucha información, hay voces que están hablando, hay una resistencia más fuerte en la iglesia en estos tiempos que antes, después del Concilio Vaticano II. Entonces estamos en tiempo de luchar, pero qué bueno que hay obispos y autoridades grandes que están advirtiendo: aguas con esto, aguas con esto.
La iglesia en Alemania quiere dividir, hacerse una iglesia aparte. Fíjense que los alemanes han salido, ese país es muy peculiar. Ha salido gente muy grande, como Benedicto XVI, uno de ellos, pero también ha salido gente muy destructora. Tenemos el líder de la Segunda Guerra Mundial, tenemos los teólogos Marx, liberales, modernistas, y tenemos ahorita los obispos, gran parte de los obispos alemanes, gran parte, no todos, gran parte, que están promoviendo este movimiento modernista para cambiar la iglesia en todos los sentidos. Hay gente que puede decir, es que eso no es grave. ¿Cómo no va a ser grave? Están queriendo cambiar la iglesia en cuanto a la teología. Dejar de creer lo que siempre hemos creído. Por ejemplo, que el fornicar sea pecado, que el adulterio sea pecado. Eso es imposible de dejarlo de creer. Bueno, pues estos alemanes quieren que a fuerzas dejemos de creer eso. Lo que Jesucristo, lo que Dios prohibió en la Biblia, los alemanes quieren que lo hagas, que lo apruebes. Lo que Jesucristo prohibió en las Escrituras, los alemanes quieren que lo olvides. Los alemanes quieren que no hagas caso de eso. Entonces, eso, en otras palabras, es un cisma que ya está en la Iglesia Católica. Pero un cisma cometido por los obispos, porque son los que están meneando los hilos para esto. ¿Quiénes son esos obispos filtrados? Obispos malos. Obispos masones que vienen a matar, a destruir, a dispersar, a alejar a las ovejas del rebaño. Esos son los obispos que quieren hacer. Porque también en Alemania hay obispos muy buenos. Ya lo dije, Ratzinger, Benedicto XVI, Müller. Hay muchos obispos también buenos. Pero en este caso, los que tienen ahorita la batuta son gentes que quieren destruir la Iglesia Católica. Hacer ese cambio. Para mayor de nuestros males, son gentes muy acercadas al Vaticano. Gentes que tienen mucho peso en el Vaticano. Tanto que hace unos años ya se ha visto la mal llamada bendición, que es un sacrilegio. Lo han hecho a cara de todos, en nuestra cara. Se lo han refregado al Papa en su cara. Y no ha habido ninguna represalia contra uno, o corrección, no represalia, corrección. No ha habido ninguna corrección de parte de Roma para con esos obispos o esos curas que hacen eso. En Alemania hay curas que viven una doble vida. Es decir, tienen su pareja. Unos del mismo sexo, otros, pues, de otro. Pero curas que están por oficio, no por vocación. Están por oficio, no por vocación. Entonces es muy importante entender esto. Cómo esa parte de la iglesia en Alemania ya se hizo totalmente mundana. Ya no es la iglesia de Cristo. Es la iglesia moderna. Es la sinagoga de Satanás. Muy importante esto. Por eso hay obispos que lo están advirtiendo. Este es un peligro latente. Es un peligro que si no se atiende, que si no se pone remedio, va a haber serios y grandes problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia en Alemania no solo quiere ser ella, quiere esparcir sus herejías por todo el mundo. Como lo hizo Lutero. Me olvidaba mencionar a Lutero. Bueno, pues como lo hizo Lutero, así lo quieren hacer estos modernistas en Alemania. Esparcir sus ideas. Destruir la iglesia. Esparcir el protestantismo. Hacernos protestantes. Cuando se pensó en los inicios que los protestantes se fueron, la iglesia se preocupó por traer a esos protestantes a la casa del Padre. La iglesia hacía esfuerzos por traer a los católicos que se habían ido a la casa paterna, a la casa materna, que es la iglesia católica. Pero ahora parece que los protestantes se quieren infiltrar en nuestra iglesia para convertirnos en una secta más, como ellos, para destruir la iglesia de Jesucristo. Es importante, mis hermanos. Eso es lo que no debemos permitir. Qué bueno que nos adviertan de este peligro, porque esas costumbres también llegan a nuestro mundo, a nuestros países, a nuestros lugares, y poco a poco van minando hasta provocar un tremendo daño en la iglesia.
Pongamos mucho cuidado en eso. Pongamos atención en cómo se viene desarrollando este proceso. Porque el sínodo de los obispos afecta a todo el mundo. A todo el mundo lo afecta. Y vamos a ver qué marramucias o qué trampas nos quieren hacer con este dichoso sínodo. Abramos los ojos, mis hermanos. De ninguna manera permitamos que esto nos afecte a nosotros. Que mucho menos nos vayan a alejar de la iglesia de Jesucristo. Que es la única verdadera. ¿Cuál es? La iglesia santa, católica y apostólica. Ojalá te haya servido este contenido breve para tu crecimiento espiritual, para tu formación, para tu cultura como católico. Gracias por acompañarnos, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal si así lo crees conveniente, activa la campanita y compártelo con tus amigos para llegar a más personas, que este proyecto vaya creciendo mucho más y nos informemos cada día de la realidad en términos simples de lo que está pasando de la iglesia. Hasta pronto, bendiciones.